Hilda Almendray, nuestro arquitecto reconocidísimo de nuestra región. Súper. Activista también. ¿Cómo está, Luchi? Disfrutando día viernes. Disfrutando día viernes, claro, último día de la semana, con este clima de rally también. ¿Sintió que había menos gente en las calles? ¿Sabes que sí se notó? Digamos, Se notó el bastante, tránsito. de hecho. Vine por los carreras y la calle estaba bastante congestionada, contrario a lo usual. De hecho, Paicaví se veía bastante también relajado. ¿Cierto? A una hora típica en la mañana, así, con todo el taco y el atochamiento y el estrés. Así que no, todo bien. Tal cual. Luis, Relajado. ¿qué vamos a conversar de mi gente Hoy de Chillán? justamente vamos a hablar de Chillán, pero antes de hablar de Chillán, bueno, vamos a hablar de cierto arquitecto que vino de muy lejos y que dejó una huella aquí en Chile. Estuvo unos pocos años acá, pero en esos pocos años pudo hacer obras en Chillán, hacer un proyecto de algo que no se hizo en Concepción y por sobre todas las cosas formó toda una generación de arquitectos que hasta la década de los 70 siguió trabajando en varias ciudades de ¿Y Chile. de qué años estamos hablando? Estamos hablando de la década del 40, Del después del 40. famoso terremoto que afectó a Chillán justamente, que 39. destruyó completamente la ciudad de Chillán y que permitió la llegada de nuevos arquitectos y además de un contexto global cambiante, entre guerras, el nazismo, las presiones, persecuciones que obligaron que muchos arquitectos y intelectuales se fueran de Europa y se esparcieran por el mundo. Pero, Y no digo por Chile, ¿por qué no sucedió eso con este terremoto? ¿Por qué se hizo para el 39 donde llegaron muchas personas, se le abrió la oportunidad a muchas personas? Se le abrió la oportunidad a muchas personas. ¿Por qué ahora no? Lo que pasa es que en esa época no había muchos profesionales. La cantidad de la ciudad era más pequeñas. Por lo tanto, era más fácil de manejar, digamos, estas renovaciones totales de la arquitectura y de las ciudades. Ya, pero es que imagínate, el 39 destruyó Destruyó gran parte La de ciudad- Chillán, la queda ciudad de una Chillán. decena de edificios nomás en pie. y se instalaron edificios preciosos. Preciosos, que son parte de un patrimonio único aquí en el Y ahora para el 2010 no hay nada que pueda dejar Hay un pie tema para de enfoques de reconstrucción ahí que es bueno de repente poder ser bien enfático, claro, de cómo se aborda la reconstrucción. En el caso del terremoto del 39, como la ciudad se destruyó prácticamente por completo, permitió, mira, los terremotos son súper dramáticos, ¿cierto? Todos nos afectan de manera psicológica, física, etcétera, pero al mismo tiempo son oportunidades para hacer las cosas bien, para pensar de nuevo la ciudad. Y al fin y al cabo Chillán también se replanteó, Concepción también, aparecen diagonales, pasajes, calles, etcétera. Y ahí aprovechó esta oportunidad. Y ahí se este aprovechó esta arquitecto. oportunidad, ¿De claro. quién estamos hablando? Tibor Weiner, un caballero que nació en Hungría y que viajó por gran parte de Europa y que terminó, digamos, en Chile, haciendo proyectos en Chillán, hizo una idea de proyecto en Concepción y en Santiago dejó un legado bastante significativo también. Pero antes de hablar de Tibor Weiner, quise mostrar esta foto, que esto no está en Chillán, tampoco en Concepción, esto está en Dessau, Alemania. Mira. Esta es la escuela Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela que nació el año 19 y cerró el 33 por las presiones del partido nazi. La Bauhaus fue una escuela muy importante y en esta escuela, en Dessau, fue donde estuvo Tibor Weiner, donde fue maestro de la Bauhaus. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí, claro. Él nació en Hungría, estudió en Hungría y después pasó a Alemania. Él estudió todo este legado. Claro, y después lo empezó no, y a... toda la gente que está en la casa puede ver este edificio y que se parece mucho a muchas cosas que uno puede encontrar en Chillán justamente, en Concepción y en Chillán principalmente, donde hay muchos edificios con estas formas cúbicas. ¿Y qué altas tenía de ventanas. sello esta escuela? La renovación total en materia integral del diseño. O sea, acá no solamente la arquitectura, había diseño textil, vestuario, objetos, los sillones, por ejemplo, todas esas sillas que uno ve de repente en las grandes tiendas, nacieron en realidad su diseño aquí en la Bauhaus. Mira. Estamos hablando de la década del 20. De hecho, este edificio es de 1925, para que ustedes vean lo avanzado que era esta... Eso te iba a preguntar, Luis. Tú mencionas que 1900, ¿en qué año nació? 1906. 1906, se cierra 1939, después vuelve a abrirse esta No, escuela. desapareció. Se cierra definitivamente. O sea, ahora existe, claro, porque de algún modo después de la Segunda Guerra Mundial se restituyen muchas cosas en Alemania. Y hoy en día digamos que la Bauhaus existe, pero la época dorada, clásica, fundacional de la Bauhaus es solamente del Perfecto. 19 al 33. Y así entonces este personaje estudió acá, o sea, trabajó acá y se nutrió también de todo ese conocimiento compartido. ¿Y qué tiene que ver Concepción, por ejemplo, con Polonia? ¿Con Polonia? Bueno, hay muchas, en realidad Europa del Este, podemos hablar de Europa del Este, que en Europa del Este estaba todo este movimiento de este tipo de arquitectura mucho más avanzada. Había algo llamado constructivismo ruso también, que estaba la Unión Soviética, y también apelaba un poco a esto. Y todos esos ideales de algún modo contagiaron a estos profesionales que dejaron su huella también en Concepción. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay un mercado también, o un edificio en Polonia, Sí. no me acuerdo en qué ciudad, que es idéntico al mercado de Concepción. Al mercado de Concepción, sí. Esto lo publiqué en mi página en algún momento. Mire. Es bien interesante porque también te habla de las transmisiones que existían de arquitectura entre diversas partes del mundo. O sea que nosotros no estábamos tan alejados del contexto internacional. Absolutamente. Y lo interesante de este personaje, Tibor Weiner, hablando un poco de Europa del Este, es que él se va de la Bauhaus en el año 31 y se va a la Unión Soviética a trabajar con Hannes Meyer, que fue otro arquitecto también alemán, digamos, de esta escuela. Y después de la Unión Soviética tiene que irse.
porque hay presiones nuevamente Tuvo que políticas. arrancarse. La vida de él fue de arrancarse Claro. constantemente. Después se va a Francia, se casa en Francia, empieza a formar una familia, pero también se tiene que ir de Francia porque en Europa ya estaba la Segunda Guerra Mundial a estaba punto de empezar, el partido nazi estaba de algún modo ya creciendo, así que ¿dónde se traslada? A Chile. Chilito, po. Acá Llega estaba a Chile, seguro. Y verás cómo acá quieren estaba en Chile. seguro, llega a Valparaíso, aquí está don Tibor Weiner, ¿Cuál es? aquí está justamente acá. Acá está él justamente cuando se va de Chile, porque no estuvo mucho tiempo en nuestro país. Acá está la arquitecta Ana María Barrenechea y el arquitecto Miguel Launer. No quería aparecer en la foto él, parece. Hay que decir Sí, como- justo sale con la mano ahí. Es divertida esta foto porque es la despedida y él es el actual Premio Nacional de Arquitectura. Y todos estos arquitectos jóvenes se formaron con Tibor Weiner. Fueron alumnos. Fueron alumnos de él, porque Tibor Weiner, ¿qué pasó? Llega a Chile el año 39 y empieza a trabajar con el arquitecto Ricardo Miller. ¿Y aquí se conocía ese estilo de Ya se estaba haciendo algo, pero fue después del terremoto del 39 que se masifica esta arquitectura mucho más moderna y que definió de hecho Chillán, por ejemplo. Hoy en día Chillán lo asociamos a esquinas curvas, grandes casas vidriadas, esquinas totalmente diferentes, una arquitectura muy avanzada Y que todavía moderna. queda. Y que todavía queda, de hecho. Y bien cuidada. Muy bien cuidada. Y Tibor Weiner, además de trabajar como arquitecto inmediatamente, ¿cuál fue su primera pega? Hacer las terminaciones del Estadio Nacional en Santiago. Trabajó en el Estadio Nacional en Santiago, hizo otras cosas en Santiago Mira y tú. se asocia a Ricardo Miller. Y además fue contratado por la Universidad de Chile como profesor. Y ahí fue donde él, digamos, todo lo que él aprendió y vivió en la Bauhaus, en Alemania, lo traspasa. ¿Y por qué él siempre firmaba con otras personas y no firmaba solo? Porque su título no era validado porque era húngaro. Ah. Entonces, claro, de hecho le costó hasta aprender español. Imagínate llegar a otro país. Me imagino, de un aparte día que para otro. Aparte que el castellano es uno de los idiomas más Más difíciles de aprender difíciles, porque más tenemos encima- muchos sinónimos y antonios. Y el chileno es el peor. Y el chileno es el peor, justamente. Imagínate. Porque hablamos pésimo, no se nos entiende. No, hablamos muy imaginémoslo a rápido. la inversa, como que tenemos que huir del país y vamos a dar a Hungría. Claramente. Algo totalmente diferente. En chino, mano. Bueno, y el año 39 el terremoto también afectó a Chillán claramente y también a Concepción. Nuestro mercado se cayó. El mercado de Concepción desapareció en antiguo y se convocó un concurso para un nuevo proyecto. ¿Quién lo ganó? Ricardo Miller con Tibor Weiner. Y aquí aparece el proyecto ganador del mercado de Concepción. ¿Ese es el mercado? Es el mercado de ¿Y por qué se ve Concepción. tan distinto? Porque al final este proyecto no se hizo. Ah. Como siempre pasa, los proyectos o quedan a medias o simplemente se abortan. Y en este caso particular, con este recorte de prensa que ustedes pueden ver cuando se anuncia el primer ¿Pero era más premio, funcional o no? era bastante, más que más funcional, era mucho más grande en cuanto a complejidad. Se ve como más- Claro, imagínate, tenía una Se ve rampa. más amplio. Aquí Sí. hay una rampa que sube y desciende para vehículos y además la distribución era espérate, totalmente. ¿era como la entrada a los hospitales antiguos? Exactamente. Donde uno Ah, ingresaba- claro, Y de ahí para salía poder lento. darte la vuelta. Y lo interesante de este mercado era que iba a estar en la manzana siguiente. O sea, no entre Maipú y entre Maipú Y Rengo. y Freire, Y Freire. sino que entre Maipú y Los Carreras. En Ah, en la otra llegando al manzana otro iba a estar, claro. Y es bien interesante esta solución del mercado que ganaron estos arquitectos porque ahí tienen mucho de Tibor Weiner. ¿Y qué había ahí, precisamente? Habían varias casas de adobe, casas muy antiguas que se desplomaron con el terremoto. Ah, ¿era sitio residencial todo Era un ese- sitio donde está el residencial, por mercado? lo tanto, de algún modo se pensó expropiar, limpiar la manzana y construir ahí el mercado, trasladarlo, Ya. digámoslo así. Pero el proyecto nunca se hizo. El mercado fue bien interesante porque fue muy publicitado. Sale la foto de la maqueta después y los arquitectos empiezan a tener reconocimiento. Y a la par, digámoslo así, trabajan en Concepción esta dupla, Miller y Tibor Weiner, y también trabajan en Chillán. Ya. Porque las dos ciudades de algún modo se están reconstruyendo de manera paralela. Y tenía que pasar ahí por Florida. De hecho, no imagínate antiguamente cómo Sí, era quizás cómo era. la ¿verdad? conectividad, claro. Y los caminos. Y los- Claro. Difícil. Esta es la foto de la maqueta del mercado de Concepción. Era bonito. Era un mercado bastante singular. Aquí está Ah, la yo me rampa que ustedes acuerdo. comentaron. Era bonito. Yo me acuerdo cuando nos mostraste también esta maqueta y dijimos, ¿y por qué no? Sí, es una Me cosa gusta. bastante loquilla, digámoslo, para la época. Porque además es casi una planta en estrella donde hay varios Sí. salones que sobresalen. Varias alas, digámoslo así, una para las carnes, Esa para los era pescados. eran áreas verdes, ¿o no? Áreas verdes por todos lados, Qué una manzana bonito. completa. ¿Y Un por qué edificio se cayó? bastante ¿Por qué funcional. no lo pescaron, no? Hubo problemas presupuestarios, o sea, la Ah, estaba más reconstrucción, caro. la construcción de toda una ciudad, digámoslo así, porque piensa que para Concepción tuvo que hacerse de nuevo la estación, el correo, la intendencia, Todo, claro. todo se tuvo que de algún modo rehacer. Y de hecho pasaron 10 años hasta que se construyera el famoso edificio del mercado que todos conocemos, que quedó en la manzana, digamos, original, con proyectos diferentes de otros arquitectos. Pero Tibor Weiner fue el que se encargó de este proyecto inicial. ¿Por qué no lo hacemos ahora que estamos esperando Sí, No, ya remoto? había- de hecho, bueno. es un proyecto súper, bastante interesante, o sea, porque las cocineras las dejó dispuestas en el centro, hay una bóveda iluminada. Es si como se dan un cuenta. mall.
Es Un mall como una antiguo. especie de mall, ¿Sabes que digamos. toda la razón, Luis? Hasta se parece al mall como era antiguamente el mall del El mall del Trébol. Trébol, que era una planta, digamos, de cruz que tenía Exacto. marcado el eje central. Era bien interesante el mall. Muy parecido. Y con las entradas de luz también. Y todos estos salones estaban divididos, o sea, una parte para las carnes, otra para los pescados, otra para las partes de verduras, florerías. Mira qué Estaba todo entretenido muy por bien sección. hecho. Porque la arquitectura moderna también era bastante higiénica, o sea, apelaba mucho al tema sanitario, toda la cosa bien ordenada, bien programados los edificios. Estamos lejos de eso, ¿eh? Y bastante futurista el diseño, o sea, estamos hablando de una época en la cual se soñaba muchísimo con este tipo de arquitectura. Y eso que había menos lucas. Y eso que había menos lucas y menos avances tecnológicos también. Ese era el tema, porque era más caro, yo creo, el material es mejor, que son de Claro, mejor calidad. o sea, recién en esta época el cemento empieza a producirse en Chile, con las empresas como Polpaico, El Melón, etcétera, pero antes el cemento se importaba. Mira. O sea, era bastante caro construir en algunos casos. Me gusta. Sí, es un edificio bastante... No lo había visto nunca, fíjate. Vamos a la siguiente imagen. Esta es la esquina de Caupolicán con Maipú. ¿Cómo se pudo haber visto la esquina de Caupolicán con Maipú? Un edificio que casi parece sacado de los Oye, supersónicos. imponente, ¿ah? Es una nave espacial esto. Es como una nave Es espacial. imponente. justamente. Claro, es una cosa bastante inusual. Bueno, este edificio no se construyó. Bueno, pueden ver esto, que es un muro vidriado, o sea, un muro cortina, un panel vidriado total. Todas las curvas y las plataformas que se... Bien iluminado por dentro. Muy iluminado el edificio, muy moderno. ¿Se acuerdan del primero que les mostré de la Bauhaus, la escuela? Sí. Cómo era ese tremendo Mucho vidrio. ventanal. Eso también uno lo ve también en este tipo de arquitectura. Esto fue publicado en la revista de Santiago, Urbanismo y Arquitectura, el año 1940, cuando ya estaba Hoy totalmente en boga. se está bajando el tema de construir con tanto vidrio por un tema más de economizar energía o por... Hay hartos temas que se tienen que, claro, hay un tema energético de fondo, si tú quieres guardar energía, calor, por ejemplo, liberar calor. El tema del vidrio es bien, tiene que estudiarse bastante Claro. bien, porque muchos de estos edificios de la época usaban vidrio simple, entonces en algunos casos eran verdaderas témpanos de hielo en su Y las, interior. es que las temperaturas también eran distintas. Eran distintas. Y por eso también en Chillán pasó de que muchas casas modernas que tenían grandes ventanales empezaban a cerrar las ventanas por el frío o también en verano por el la calor. temperatura, ¿o no? Y aumentado en el verano. Y porque aumentado. Claro, entonces, hemos tenido más extremos. hemos tenido muchos Si te extremos. vivir en una casa con mucho ventanal en verano, te morís de calor, po. Claro. A una casa de adobe igual es fresquita. Ah, pero es fresquita. Sí, claro. es Las que el casas de adobe adobe es fresquito y es calentita. la vez. También. No, es fantástico el adobe. Y bueno, y que mientras Concepción tenía esta idea de mercado, ¿qué estaba pasando en Chillán? ¿Qué estaba pasando en La Chillán, querido arquitectura de Luis? Chillán estaba cambiando radicalmente y a pasos totalmente agigantados. Llegaron muchos arquitectos jóvenes. Bueno, Tibor Weiner empieza a trabajar en obras civiles también en Chillán. Y también aparece como esta idea del paisaje urbano típico chillanejo moderno. Las esquinas curvas, muchas esquinas con estos cubitos de vidrio que aparecen en varias partes de la ciudad. Calles como El Roble, Arauco, 18 de septiembre, todas empiezan a cambiar totalmente su perfil. Constitución con el Roble Constitución también otra calle importante. tiene varias que se me viene a la mente que podrían ser. Voy a ver si es Sí. que nos sorprende si es que son Es esas. súper interesante ese ejercicio de ir a Chillán y conocerla y deambular por la ciudad de Chillán, porque uno encuentra cosas realmente preciosas. Sí. Realmente Está todo bien bellísimas. cuidado. Ay, una vez igual me perdí en Chillán esperando un bus. No sabes que me había perdido. Yo me metí a la ciudad a conocer a pie. Y claro, tienes toda la razón. Eso de lo curvo. La curva está presente, esas mismas curvas que ustedes ven en este dibujo, pero se hicieron en Chillán con otros arquitectos. Oreste de Petris, por ejemplo, Berta Cifuentes también apareció, una de las primeras mujeres arquitectas aquí Y en la nos zona. trajo cositas para mostrar Sí, de por Chillán, supuesto, ¿no? ahí creo que no sé si era la siguiente, que es como un popurrí, Oye, digamos. echa de menos en ciudad. Obvio, porque estamos anunciando todo, pero nos ve mucha gente en Chillán. Sí, es no hay un verdad. saludo muy grande a todos justamente los lectores de Chillán de la página y los televidentes también, que es muy importante mantenerse nexo con esa ciudad porque de algún modo también es un referente nacional de la arquitectura moderna. Toda la razón. Sí, pues si no, porque nos hayamos ido como región, digamos, nos van a tener que dejar votados. po. No, pues está más al No. lado. Está más al lado. Vamos a Aquí seguir. estamos, ¿ves? los bomberos. Los bomberos de Chillán. ¿Dónde queda esto? ¿En qué calle? Independencia 18 con el Roble. O sea, 18 de septiembre con el Roble. Septiembre con el Roble, sí. Es un edificio bastante interesante este de Tibor Weiner con Ricardo Miller. Bueno, el mercado no se hizo, pero digamos que aquí hay varias cosas que sí aparecen un poco avanzadas de la época. La torre, que tiene esta escalera caracol, que es bien singular, como una escultura que se Tú eleva. sabes que en Chillán todavía tocan la sirena a las 12 y nace precisamente de aquí. ¿El Y esto día se domingo? escucha por todo Chillán, no todos los días. Todos los días. Sí, bueno, ahora no sé, pero hasta que yo me vine hace como varios años atrás, sonaba. Fíjate que esto está en pleno centro. De En hecho, pleno la centro de la la plaza ciudad. está a una cuadra. Está a una cuadra. El mall está 2-3 cuadras y se Al frente sigue está la manteniendo tal discusión. cual. Ahí
Por el frente, el diario por de el la frente discusión. de la discusión, claro. A mitad de cuadra tienen la torre de Rocamanqui, que es una torre bien interesante igual. Y lo importante de este edificio es que te representa mucho este nuevo Chillán. La esquina curva, en la esquina liberada también, lo funcional, o sea, hay que darle espacio a los bomberos para que guarden los Sí, carros. es que acá salen los carros. Aquí salen los carros, aquí, Aquí tienen un tienen- garage. Allá también. tienen un garage grande y fíjate garage que tienen grande. un casino que es exquisito para ir a comer. Sí, es verdad. Tienen un casino que es Siempre los exquisito para ir a bomberos comer. ahí Siempre poniendo los su bomberos Y cuota. está en no pleno defraudan. centro, pleno centro. El de Concepción también. Acá arriba hay un salón muy bonito también que tuve la posibilidad de ingresar también. Es un edificio bastante interesante también. Las columnas del garage, no sé si la gente de Chillán que nos está viendo haga el ejercicio de mirar por dentro del garage porque las columnas son como unos hongos que aparecen ahí, los capiteles bien... Es muy geométrico el edificio, es muy interesante las formas como ¿Y algo tiene que ver la discusión o no? El edificio, El edificio porque creo que es también más tiene antiguo. un aire muy, Sí, muy pero parecido. ese es más antiguo, ese edificio también fue renovado con el tiempo, si otros edificios se mejoraron. Oye, ¿y tú sabías que ahí en el diario La Discusión tienen también la radio de La Discusión? La radio, sí. Y tienen un vidrio en el cual tú puedes ver el estudio. De hecho, las personas de repente van pasando y ven cómo se hace radio y todo, y tiene mucha conexión con la ciudadanía. Mira, este son Claro. detalles que es súper interesante, que es la torre. Que yo Esa les es la mostré. escalera. Esa es la escalera, que es una escalera caracol súper bonita, que cuando tú vas subiendo te permite ver todo Chillán Hay que también. ganar tener una así en mi Este es casa. el cobertizo original del edificio que cayó después del terremoto último. Y esta foto la saqué justamente desde la parte superior hacia la escalera hacia abajo, para que vean la estructura también, cómo sigue esta curva. Tú estabas ahí, tú la Sí, sacaste. sí, yo llegué hasta la punta arriba de la torre. Es un edificio muy, muy interesante. No, yo estaba fascinado en esta obra. Es lindo. Y Es claro, grande, fíjate. es grande y aparte tiene todo ese peso. O sea, imagínense que alguien de Hungría que vino y que tuvo que desplazarse por Europa por presiones y por cosas del contexto y termina en Chillán haciendo esto. Es bien, bien interesante cómo se va dando la historia al fin y al cabo. Sí. Y esto está inserto en un contexto en el cual Chillán también estaba modernizándose, la nueva arquitectura que empieza a aparecer. Y ya en ese momento Chillán se reconoce como una ciudad que de algún modo representa la reconstrucción de ese Sí, territorio. fíjate, y esto, vuelvo a insistir, está a una cuadra de la plaza, A una cuadra de la aquí plaza. Bombero, al frente está el edificio tradicional, por supuesto el diario La Discusión, después está la Torre Rocamanqui, como dices tú, que también fue reconstruida, pero También, se sí. mantuvo igual como en los orígenes. Después en la otra esquina está el teatro, El teatro, que justamente. está en la misma plaza. En la misma Y bueno, después tenemos todo ahí. Todos la- los servicios públicos, que lo vamos a hablar al final, de hecho, y muchas otras cosas más. Esto no es de Tibor Weiner, pero lo traje para que la gente igual vea el contexto, cómo va cambiando la ciudad de Chillán, cómo aparecen toda esta nueva estética. Y eso también está en Concepción, lo podemos ver en Calle San Está en Martín, en Concepción. Chacabuco. Solo que en Concepción ha disminuido mucho la cantidad de cosas porque se ha demolido más. Aquí se han mantenido Aquí muchas se han mantenido. casas antiguas Ah, en Chillán. en Chillán está la unidad de patrimonio. Que de hecho le mandamos un saludo muy grande a la unidad de patrimonio, arquitecto Envin Brevis también, que ayer conversamos un poco sobre este tema. Y efectivamente, claro, empieza a cambiar todo. Ve esta escalera, por ejemplo. Qué bello. Que aquí está la unidad de patrimonio, de hecho, en esta casa. Ahora anda a subir en invierno esa cuestión, tío, que te congelé. Vea este otro, por ejemplo, que ahora hay un jardín infantil. No me acuerdo en qué calle estaba esta, pero tiene este balcón muy expresivo, si se dan cuenta, con esos círculos, el muro totalmente cerrado. En otros casos hay muchas ventanas, Y esto con estos volúmenes cilíndricos que sobresalen de la Encanta. casa. se pensó para que no cayera. Y se pensó para que no cayera. O sea, estas se pensaron como fortaleza, digámoslo así. Porque el trauma del terremoto quedó presente, por lo tanto, todo lo que se construyera tenía que ser resistente a todo. Sí, y sabes qué, fíjate que tengo la sensación, no sé si será el dato así, pero Concepción fue muy mentiroso con el terremoto. Porque había muchas fachadas que estaban hechas modernas, pero por dentro era casi todo adobe. sobre Eso todo- pasó muchísimo. Y en Chillán no. En Chillán como que se hizo bien de una vez y Claro. todas las casas que eran más antiguas, digamos, que fueron muy pocas, que eran por el lado de Independencia, sí. por ahí llegando casi a la Avenida Argentina, que ya estaban casi abajo antes del terremoto. Claro. Mira, en Chillán se cayeron completas las casas en algunos casos. En Concepción no se cayeron completas, se cayó solamente la fachada. Exacto. Porque tenía otro material y no estaba bien enganchada, digamos, del resto de la estructura. Por lo tanto, la fachada literalmente Sí. cae como un cartoncito, así. Y en ese sentido, claro, después se reconstruye solamente la cáscara. Y por eso pasan esas situaciones cuando tú ves después del terremoto que tú ves el interior. Acá en Ya Concepción está pasó todo eso. podrido. Claro, claro. Bueno, y en Chillán todas estas nuevas casas se Oye, mira, instalaron. las rejas también. Las ¿ah? rejas también, muy sencillas, si se dan cuenta. No Que es no una había, reja no había delincuencia en fastuosa. esa época. Mira, pero mira ¿cómo se llama? El tope que le ponen bajitas y tiene Sí. unas cuestiones ahí que no No, y impiden un que tema nadie importante que, bueno, también en la siguiente foto está, que es el uso del metal.
El uso del metal, por ejemplo, acá si se dan cuenta, en lo que son las perfilerías, lo que son las rejas también. Pero esta casa está llegando casi a Argentina, Creo que sí. casi llegando al hospital. Casi llegan muy cerca de ahí, justamente. Y aquí no es curva, pero es cúbica. Y aquí aparecen, vean ustedes, la caja Esto escala. está por Libertad. Por Libertad, Calle parece Libertad. que es justamente. La escalera, aquí se nota con esa ventana y con una ventana en la esquina. Totalmente iluminada la casa. Así Y que aquí, yo vean veo esto. estos ventanales curvos y digo, ¿cómo lo hacían para que, porque el vidrio es recto, El vidrio, ¿cómo pero lo claro. hacían para que tuviera esta estética y no se viera como Ahí cuadrado? va la escalera, ¿o no? Todas esas son puras escaleras. Mira, escalera, escalera y la de allá también de la esquina, escalera. Me recuerda mucho eso a una sección que tenía antiguamente la Escuela México. La Escuela de México, de hecho todavía está, la restituyeron, donde tú entras a la Escuela de México, en el fondo, que hoy un día podríamos hablar de la Escuela de México. Yo estudié ahí. Vamos a hablar de todos la mis Escuela de amigos acá. México entonces, porque es un edificio formidable y los murales, ¿para qué decir? Los dos estudiamos en colegios que tenían nombre de países. Yo estudié en el Colegio de Brasil. ¿Tú también? Yo igual estudié en el colegio. La gobernación. Y ahora, viendo Bueno, ese hoy día- contexto chillanejo general de curvas, vidrio y todo lo demás, llegamos a este edificio en el cual se cree que trabajó Tibor Weiner. No hay una confirmación absurda, totalmente, ya que él como Ya. no podía firmar, él trabajaba pero no podía firmar, entonces su nombre a veces se perdía. Qué pena igual. Es súper triste eso porque pasa mucho en estos edificios públicos principalmente. Hoy día es la intendencia. La intendencia. Pero antiguamente era la gobernación. Claro, Y fíjate que es muy lindo porque es allá, súper lindo. allá al medio, esto es como un cuadrado, al medio tiene unos parques muy preciosos. Claro, y tú al frente está la atraviesas plaza. el edificio. Claro. Tú atraviesas el edificio. Porque mira, después del terremoto del 39 surge la idea de hacer edificios de servicios públicos. Pero no era cualquier edificio, era hacer un conjunto de edificios, ¿me entiendes? Y aparecen edificios múltiples, con 2, 3, 4 volúmenes unidos por pasillos. Concepción tiene uno muy similar que es como hermano de este, que es la Galería Alessandri. Ah, mira. Tienes la intendencia, el correo, la tesorería, unido todo con un pasaje peatonal que es la Galería Alessandri. Acá Toda tienes razón. varios edificios que están unidos por el vacío. Pero aquí no hay Espacio de comercio. traspaso, no hay comercio, pero sí hay espacio público. Pero da espacio como para que la ciudadanía también sea parte del edificio. Claro, y o está sea, al frente de la solamente sea plaza. para Ahí Entonces está, la para gente las se autoridades. vuelca. Allá- Tú atraviesas esto. ¿te das Este es cuenta? el parque que tiene estacionamiento y irás verde y por frente está la plaza. No, y mira todo lo que son los pilares curvos nuevamente. Todo curvo. Todo curvo, la Las marquesina puntas. acá. Todo, no hay esquinas rectas. En el interior también las esquinas que dan hacia lo interior del edificio también son curvos que se elevan. Oye, qué rico como uno viaja con las fotos. Hace mucho tiempo que no voy a este lado y me acordé, por ejemplo, que aquí en la esquina había una señora que, así porque por aquí está el registro civil. Sí, Y registro civil. hay una señora que plastifica y vamos a plastificar ahí los cuadernos, los libros y todo. Ah, ya, menos mal, yo pensé que andaba en la esquina y haciendo cosas de estudiante. No, porque aquí hay guardia. Aquí no se podía. Ah, llegar a por hacer eso cosas. era nomás, porque había guardia. No, hay otro lugar. Hoy está todo rayado. ¿De cuándo es esta foto? Esta foto del 2016, yo creo. La mala costumbre que tenemos de rayar todo. Sí, y la mala costumbre de no pintar bien los edificios igual. Más encima, a medias, Verde, mira. blanco, bueno. Mira como creo que ahí esto se le acabó la pintura. Mira, no estoy seguro, pero parece que esto igual lo restauraron este edificio. Sí, me Creo, parece creo que que sí lo restauraron. Y bueno, y otra cosa, si se dan cuenta, aquí tiene estos portales, que es muy parecido a lo que tenemos acá en Conce, la Galería Alessandri, porque la idea era acercarlos de ese edificio a la gente. Claro. Y además está al frente de la plaza, entonces hay una conexión pública súper importante en ese sentido. Tiene mucha historia la ciudad de Concepción. La verdad, mucha historia también Chillán. Sí. Y la idea es que tú nos puedas ir contando todas estas cosas. Hoy día hablamos de Chillán, vamos a ir hablando de muchas otras cosas más que pasan. No, totalmente. Y para que la gente tenga consideración en la casa, también de cuando caminamos por la ciudad, la historia que esconden estos edificios. Tal o sea, cual. en Chillán, imagínense, obras que de alguien que llegó de tan lejos, que estuvo hasta el año 48, porque después se tuvo que ir de Chile. Sí, pues. El año 48 tuvo que nuevamente desplazarse y se devuelve a Hungría. Y de algún modo también dejó su legado. Y incidió también en que estos edificios hoy en día también estén ahí, así que... Yo me voy a poner de pie porque tengo Gracias, que felicitarle, Lucho. tengo que agradecerle No, porque me por traiga nada. mi Chillán acá, Sí. lo mostremos para todos. Y a toda la gente de Chillán también que cuide su patrimonio. Tal Yo cual. sé que lo cuida. Hay mucho patrimonio inmaterial también. Tenemos relación con Quinchamalí, con muchas cosas también. Hay mucho que hablar de la comuna, así que vamos a estar también hablando. ¿Y su página que la sigan? Pues? Sí, Historia Arquitectónica de Concepción, Tal cual. en Facebook, Instagram, YouTube también. Y estén atentos a las novedades que vamos a estar subiendo también en torno a la... Bien, gracias Luis, No. lo queremos mucho. Nos vemos Igual, pronto.